Muchos me tuvieron por seguidor de Nietzsche, porque pude admirar francamente lo que era tan contrario a mi propio espíritu. A mí me fascinaba la manera en que se manifestaba el espíritu en Nietzsche, y esto hacía que me sintiera muy cerca de él, puesto que él no tenía contacto humano en lo que se refería al sujeto de sus pensamientos. El contacto con su tiempo y sus contemporáneos se establecía solo a través de los caminos espirituales. Las palabras que acabas de escuchar pertenecen al libro de Rudolf Steiner, El curso de mi vida. Y hoy vamos a hablar justamente de ese encuentro que hay entre Rudolf Steiner y Nietzsche, y para eso hemos invitado a Martín Godino. Martín es escritor y profesor de nivel primario con orientación en pedagogía Waldorf. Cursó estudios en filosofía, comunicación social, arte dramático, cine y fotografía. Se ha desempeñado como docente en escuelas con orientación Waldorf en el nivel inicial, primario y secundario, y ha publicado los escritos Los cantos del discípulo, Camilo Dios mío, Cuaderno azul y Werther escapa. Es cofundador de la revista Numinus, un espacio dedicado a la antroposofía, y estamos muy contentos de tenerte aquí, Martín. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias a vos, Caro, ¿cómo estás? Antes que nada, decirte que es un placer estar acá compartiendo esto. En principio eso, agradecerte también el haberme convocado. Pues muchas gracias a ti por aceptar esta charla, que es tan, no sé cómo decir, tan extraña, ¿no? Porque yo creo que al menos lo que a mí me había quedado de la escuela es que Nietzsche era una mala influencia. Entonces, ¿qué te parece que primero, que primero nos aclaras si es verdad? Nietzsche Me era parece una mala influencia. muy interesante. Me parece muy interesante esa memoria, ese recuerdo que tenés, porque yo creo que para mucha gente que ha quedado en ese lugar clavado y no se le puede mover de ahí. Cuando uno entra un poco más en los ámbitos de la filosofía, encuentra que es otra la perspectiva y a Nietzsche por lo general se lo tiene como un santo. Es un poco lo contrario, ¿no? Que empieza a suceder. Por más que Nietzsche haya dicho expresamente en alguno de sus libros, antes que me consideren un santo, preferiría ser considerado un payaso. Pero bueno, eso es algo que también pasa en los ámbitos más desde la filosofía. Hoy en día, según varios filósofos y libreros, Nietzsche es de los filósofos más leídos que hay. Y sí tiene esta cosa controversial que nombrabas vos, que está visto como, sí, como una mala influencia, tal cual. Esto yo creo que se debe, yo te diría, a tres cuestiones que podrían ser, por un lado, sus declaraciones muy poco amistosas con el cristianismo, yo diría a un nivel casi escandaloso, con lo cual, bueno, ahí tenemos un condimento muy importante, considerando que también el cristianismo es la religión más difundida en el mundo. Claro. Bueno, ahí hay algo ya. Yo quisiera, entre paréntesis, decir que a mí Nietzsche me condujo a un cristianismo mucho más verdadero que tal vez un cristianismo en el que yo estaba antes metido. Eso entre paréntesis. Wow. Por otro lado, también está el hecho de que él, cuando los últimos 11 años de su vida los pasa enfermo, algunos podrían llamar a esa enfermedad cura, porque bueno, él quedó en un estado de inconsciencia, digamos, los últimos 11 años de su vida. Y eso yo creo que también tiene como, hay una mirada bueno, ya estaba loco, digamos, y bueno, por algo terminó así, era como, me parece que hay un poquito esa mirada también. Y por Claro. último, diría la cuestión de su relación, que tampoco es tal, pero que se supone que hay una relación con el nacionalsocialismo, y entonces muchos hablan de Hitler no, de Nietzsche como un filósofo del nazismo. Que eso es algo que si uno lee algunos textos de Nietzsche y los separa de la obra de Nietzsche, tal vez puede llegar a pensar eso, pero también hubo mucha tergiversación de textos
por parte de la hermana de Nietzsche, que ella sí estaba vinculada al nazismo. Entonces ahí hay un problema, porque Nietzsche ya estaba loco y ella tomaba sus escritos y al parecer, bueno, o los modificaba o no sé cómo era el asunto bien, pero uno si lee la obra, algunos textos de Nietzsche, entiende que no se lo puede vincular. No hay mucha forma de poder vincularlo con sustento, realmente, con fundamento. Wow. Así que esas tres cuestiones me parece que hacen que él sea visto como vos decís, tal cual, es una mala influencia. Desde el cristianismo, ponele, él tiene un libro que concretamente se llama El Anticristo, y bueno, es muy difícil en un mundo muy cristiano bueno, que no sea considerado así, ¿no? Como un demonio. Y yo creo que es interesante que sea considerado así, porque él veía esto también de que toda persona que, digamos, que no hace lo que los demás, como que se basa en principios ajenos para su conducta, esa persona es buena. Cuando no te basas en tus propios principios, te basas en la iglesia, en el Estado, en otras instituciones. Ahora, Claro. cuando uno se basa en uno mismo, ahí es malo. De hecho, si uno piensa en el diablo, en la Biblia, bueno, es malo porque el diablo quiere lo suyo, no quiere lo que Dios quiere. Entonces, ahora empiezas a ver mal. El diablo quiere lo suyo. Entonces, bueno, hay algo, qué sé yo, sí, de complicado con el cristianismo y Nietzsche, que como te digo, a mí me abrió una puerta nueva para entrar al cristianismo. Bueno, a mí me sorprende muchísimo lo que has dicho porque justo vemos a un hombre oscuro, ¿no? Y que además, bueno, ahora leyendo un poco el libro de Steiner, donde lo menciona, me da un poquito como que me conmueve esa mirada que él pone y es interesante como él dice, yo soy el otro punto, ¿no? En el que como que los dos extremos se unen ahí, ¿no? Es lo que pude percibir, no sé si estoy equivocada, pero me dio la sensación de que Steiner se daba cuenta de que Nietzsche era ese otro punto y entonces le llamaba muchísimo la atención y tenía curiosidad por conocer más, ¿no? Sí, tiene mucho de cierto, sí, lo que estás diciendo. Nietzsche fue como que de a poco fue transformándose en lo que por ahí podría llamarse un materialista, aunque yo no sé si se podría poner en esos términos. Él sí está un poco circunscripto en lo que se conoce como existencialismo, que tiene que ver en filosofía con, primero está la existencia y después puede haber esencias. No, uno primero tiene que existir para poder formarse como yo, por ejemplo, ¿no? Esto hay que ver para Steiner, tal vez se le puede encontrar otra mirada, ¿no? Porque Steiner por ahí está un poquitito también con un pie adentro del idealismo y desde ese lugar es que para Steiner hay espíritu y que la materia tiene que ver con ese espíritu. Ahora, Steiner es bastante aristotélico también, porque a él le cuesta mucho separar, como hacía Platón, un mundo de las ideas y un mundo de la realidad, por decir de alguna manera, o de la ilusión, como diría Platón. Le cuesta mucho a Steiner separar esos dos mundos porque ahí también Steiner por ahí es algo controversial, pero a Steiner le interesan mucho las miradas materialistas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo que, bueno, que por algo estamos en este momento de la historia, ¿no? En esta época. Y a él le interesa mucho eso, y de hecho él va a decir que sin materialismo no se podría desarrollar el yo como hace falta que se desarrolle. Entonces, también él, en relación a lo que decís, en la época en que descubre a Nietzsche, él cuenta que él estaba como en estos dos polos, y que un polo era Nietzsche y el otro polo era Goethe. Goethe traía una mirada desde lo espiritual, cosa que Nietzsche no. Sin embargo, Steiner puede percibir que en Nietzsche hay mucha sed de espíritu también. No es un materialista que, no sé cómo decirlo, carente
de vitalidad, o sea, como algo muerto de la materia. O sea, Ujú. cuando uno lee a Nietzsche, permanentemente siente que hay algo espiritual latiendo ahí. Por más que uno esté leyendo cosas que a veces sí pueden resultar materialistas, pero bueno, es difícil por ahí explicarlo bien sin ahí leer tal vez varios Mm. fragmentos, varios textos. Bueno, yo aquí Este, tengo uno sí. que está en su libro Así habló Zaratustra, ¿no? Le enseñé a Ajá. mi yo un nuevo Mm, orgullo que sí. enseño a los hombres, dejar de situar la cabeza en la arena de las cosas celestiales y llevarla libremente, que sea una cabeza terrestre que crea el sentido de la tierra. Pero yo creo que ahí también habla del contexto en el que él crece, ¿no? En el que él vive. Es Mm, otra sí, tal cual. manera de ver la Ujú. religión, la vida, todo, ¿no? Sí. Sí, tal cual. De hecho, hay que tener presente el tiempo en el que vive Nietzsche. Por Mm. ejemplo, si no me equivoco, es en alrededor de 1830, que, bueno, ahí donde tú estás, en España, termina la Inquisición, 1830, con lo cual Nietzsche nace en 1844, en Alemania, ahí cerca, ¿no? Con lo cual no tenemos que pensar con nuestra cabeza de hoy, ¿no? Con la Claro. cabeza de ese día, pensando que en un país vecino hace, bueno, 10 años por ahí había terminado aquel momento donde la iglesia, bueno, decidía quemar gente eh, por opinar distinto o cosas así. Entonces, Ujú. ahí uno, al leer a Nietzsche desde ese lugar, entiende más cuando él plantea cuestiones como, hay una frase que dice, la iglesia es la piedra puesta sobre el sepulcro de Dios para evitar por todos los medios que resucite. Ujú. Muy bonito, además. Sí, sí. Lo que tiene Nietzsche también es eso, que es algo que Steiner le valora por sobre todo, que es poesía. Nietzsche para Steiner es ante todo un poeta. Y para Steiner, Nietzsche en el futuro no va a ser considerado como un gran filósofo, sino como un gran poeta. Para Steiner es como una especie de mártir del conocimiento que pudo hablar del sufrimiento que él sentía al percibir el mundo que le circundaba. Y sobre todo, que es lo que es tan interesante en Nietzsche, que pareciera que él vive en el alma las concepciones del mundo que hay en su época, y más que Ujú. nada la concepción científico-materialista, de la mano también del darwinismo, por ejemplo. Nietzsche está muy embebido de todo eso y es en ese mundo en el que su alma lucha, ¿no? Es como, Steiner lo relata muy bonito, ¿no? Que él cuenta que él está realmente con una lucha interna por superar su época, pero no lo puede hacer. La época, de algún modo, lo terminó quebrando a Nietzsche. Mm. O sea, que era un ser tan sensible que le pesaba muchísimo el mundo que lo rodeaba Ujú, y, y sí, lo deprimió. tal cual. Tal cual. De hecho, también Steiner, cuando en el libro que él escribe, que se llama Friedrich Nietzsche, un luchador contra su época, en ese libro, Steiner escribe que Nietzsche padece una cierta psicopatología. Según el diagnóstico que hace Steiner es Mm. de varios síntomas, entre ellos hay una hipersensibilidad, ¿no? Ujú. Que esa hipersensibilidad ante el mundo circundante y el mundo de la cultura, sobre todo, Nietzsche es muy permeable como una esponja de cultura. Entonces, Ujú. es como si él estuviera viendo qué pasa en su alma con todo eso que está pasando a su alrededor, ¿no? Y al ser tan sensible, aparece, según Steiner, una suerte de... Nietzsche se convierte como en una persona que se trata de defender mucho y en ese defenderse ataca mucho. Entonces, Mm. es como un guerrero, pero que está en un papel, ¿no? Él está Ok. permanentemente atacando todo aquello que él siente que lo quiere hacer menos libre, que le quiere dar menos libertad. Entonces, bueno, ataca a la iglesia, ataca Mm. al cristianismo, tal vez, sí, al cristianismo desde distintos lugares, que es por ahí Ujú. lo que en su época más más complejo era, tal vez, desde el lugar ¿no? De Nietzsche como psicólogo también, ¿no? Que, que, es un psicólogo no de una persona, sino de una época. Que también Mm. no olvidemos que
Nietzsche de algún modo pronosticó la época de nihilismo en la que estamos viviendo hoy en día. Mm, Eh, el nihilismo como esto de la ausencia de fundamento, y ahí viene la cuestión de Dios ha muerto, ujú. ¿no? Pues ahora que lo decías, como que, no sé, me da la sensación de que en algún momento todos somos Nietzsche, ¿no? La adolescencia, ese Tal punto en cual, el que sufres ujú, y tal te cual. quieres rebelar ante todo el sistema y todo, ¿no? Mm. Sí, 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 tal cual. El tema de Nietzsche es que un poco fue como si hubiera quedado ahí, Ujú, en esa suerte de adolescencia. em, y, y bueno, eh, se quedó un poco ahí. Él tuvo una vida donde la enfermedad también lo atacó a los 36 años. A los 36 él tenía una cátedra, él era jefe de cátedra de la materia filología, porque él era filólogo, y ya ahí empezó a tener problemas que eran jaquecas muy fuertes, con vómitos, incluso episodios de ceguera. Esto le empieza a ocurrir cada vez más seguido y a sus 36 años tiene que abandonar la academia. Y a mm, partir de ahí empieza una vida trashumante, viajando de ambiente en ambiente, de lugar en lugar, para encontrar climas que le sean más propicios. Y ahí es cuando él empieza también a convertirse en un buscador de salud en la filosofía. Eso mm, también es algo interesante. Él también ve que en las cuestiones por ahí de la religiosidad y sobre todo del catolicismo hay una tendencia a estar en contra de la vida. Entonces va a decir, por ejemplo, Dios es la mayor objeción contra la existencia. ¿Y a qué se mm, refiere con esto? Es eh, las ideas y los métodos por ahí eh, del, del catolicismo con lo moralizante de siempre mm, estar poniendo al cuerpo en el lugar del pecado, hacen que el hombre cada vez sea más débil porque cada vez quiere elevarse más a mundos espirituales y en ese intento desvaloriza todo lo que tiene que ver con los sentidos y el mundo físico, ¿no? mm, Eh, entonces él está haciendo como un llamado también de atención en ese sentido, de dejemos de estar tanto en la estratosfera ujú, eh, porque estamos en la Tierra y en particular él mismo está necesitando valores para la vida que le sean beneficiosos y no como lo son los valores tal como él los concibe del cristianismo. Por ejemplo, que, que, Cristo diga esto de poner la otra mejilla, ujú, él lo ve mal, o sea, para él es un signo de sumisión claro, y se trata de lo contrario, de ser fuerte para vivir, mm, porque para Nietzsche lo que hay es esta vida, no hay otra mm, cosa, o sea, claro, es solo esta vida lo que hay, entonces hay que aprovecharla, y para mm, aprovecharla uno no puede estar con cuestiones de moral y menos de cuestiones de moral por principios ajenos, ya sean los de la iglesia o de cualquier otra institución. Por eso él tiene un libro que se llama Más allá del bien y del mal, que tiene que ver con esto. Él dice, todo lo que se hace por amor está más allá del bien y del mal. Y mm, tiene que ver con uno mismo proponerse, decidir de algún modo qué es el bien y qué es el mal. Y que eso no esté dado desde afuera, sino que sea uno mismo el que conquista eso. y yo me imagino que a él Mm. tampoco la religión le resolvía el problema de salud, por ejemplo, ¿no? Por más que rezara, Claro, pues si no no. se le iba el Ujú. dolor. No, y de hecho es interesante la pregunta, sí, lo que decís, porque su padre era un sacerdote luterano Mm, que murió cuando él era muy chiquito, tenía 5 años. Y, y toda su familia, en realidad, de parte del padre y de la madre, está repleta de sacerdotes. Y bueno, su padre muere a causa de un reblandecimiento cerebral, se lo llamó, que, bueno, en la época se hablaba de que tal vez era hereditario. Entonces él, un poco a partir claro. de sus 36 años, vive con ese temor a que a él le esté pasando eso, porque su Mm, padre de hecho murió a esa edad. Entonces él mm,
empieza a tener esa cuestión también, ¿no? En el alma, ¿qué va a pasar, ¿no? Entonces ahí Claro. también es como que él se le mueve mucho esto de ir en busca de lo que sea saludable, que es saludable para seguir viviendo, ¿no? Y entonces yo creo que la cuestión de la religión en él está un poco teñida de todo esto. Y yo creo que él, bueno, no sé cómo habrá vivido su infancia, pero bueno, hay un libro muy, muy bello de él Ujú, que se llama De mi vida, que es una autobiografía que él ujú, escribe desde los 14 a los 25 años. Y ahí él, bueno, cuenta, vos vas leyendo ese libro y es muy increíble ver cómo él en su niñez era un niño devoto, por decir de alguna manera. Él era muy ujú, cristiano, digamos, creía en Dios, se nota por las cosas que escribe, hay alabanzas incluso a Dios, poesías en torno a Dios en ujú. el libro, y de pronto un día ese mundo colapsa de algún modo, ¿no? Que bueno, es un poco un misterio, ¿no? Cómo fue que ese Claro. mundo colapsó para él, pero, pero bueno, que el Lo vamos a colapso tener que es imaginar. evidente, claro, Mm, sí, ajá, sí, sí. Por eso, bueno, ahí es re interesante respecto de la religión que vos nombraste. mm, Su religión, a partir de ahí, va a pasar por la filosofía y yo creo por el encuentro consigo mismo. Nietzsche es, a mi modo de ver, de que yo he leído bastante porque me encanta la lectura, ujú. de los escritores que yo he leído es de una de las cosas más profundas que puede existir. No, no sé si valga la comparación, pero me recuerda un poco a Frida Kahlo, ¿no? O sea, Sí, Frida Kahlo no bueno, era así uh-huh, de uh-huh, intensa a lo mejor, pero ella también sí, protestaba y ella también sufría, ¿no? sí. Sí, es que de algún modo los dos pudieron usar el arte como Mm, método de superación de su sufrimiento o de mm, cómo llevar a cuestas ese sufrimiento, ¿no? Frida Kahlo ujú, desde la pintura, más que nada, y Nietzsche desde la filosofía, la poesía, la escritura. ¿Sí? Bueno, tiene una frase, Nietzsche, que es interesante, que dice, tenemos el arte para no morir de la verdad. muy Que bonita bueno, esa ahí frase. sí, hay que ver, ¿no? Como qué es lo que él consideraba la verdad y es muy complejo en el mundo de Nietzsche la verdad. Hay textos donde él dice, por ejemplo, eh, las, las verdades son ilusiones que hemos olvidado que lo eran. Y él está buscando también, esto es uno de los signos también de los síntomas de la psicopatología, según Steiner, Ujú, es la falta de sentido por la verdad. Que esto en Nietzsche se puede apreciar muy bien cuando Nietzsche empieza a plantear, casi por primera vez, según yo entiendo, en la historia de la filosofía, por qué los filósofos le han dado tanto valor a la verdad, ujú, plantea, ¿no? ujú. ¿Qué importancia tiene la verdad? ¿Realmente es útil la verdad? Porque si uno piensa tal vez haya falsedades con las que vivimos más a gusto. Claro, Entonces, claro. uno ahí empieza a ver que lo que a Nietzsche le importa más es cómo vivir bien, cómo consolarse lo mejor posible y Mm. no encontrar una verdad o sí, o dar con esa verdad que tal vez sea muy trágica y que no la queremos ver. O también un poco lo que decías, ¿no? De que su hermana modifica sus textos o podría ser que modificó sus Sí. textos. Entonces ahí Ujú. igual y no encontramos las verdaderas palabras de Nietzsche o no encontramos las verdaderas Sí. palabras de Ujú. cualquier filósofo También. porque han Ujú. sido tocadas También. por otras personas, ¿no? Tal cual, sí. Ujú. Sí, Es difícil tal incluso, cual. ya a nosotros mismos nos cuesta, por ejemplo, si vemos una situación, 10 personas vamos a Sí. contar diferentes cosas y todas serán Claro. verdaderas y falsas a la vez. O sea, Exacto, sí, exacto, exacto. Sí, sí, es muy bueno lo que decís porque de hecho después a esta visión de Nietzsche se la llama perspectivismo, mm, ¿viste? Entonces es como que, bueno, no hay realidad, o sea, no hay tanto realidad como perspectivas. claro. Lo que hay son perspectivas y no una realidad, ¿no? En parte, Steiner puede estar en cierto modo a favor, si uno piensa en este desarrollo que hace Steiner de las 12 concepciones del mundo, donde hay 12 puntos de vista para poder ver las cosas, Mm, pero hay que hacer la salvedad de que para Steiner hay una verdad y esa verdad, de un modo curioso,
que, Ujú, bueno, hay que ver cómo lo desarrolla Steiner. Esa verdad es algo que se crea y es algo creativo, no es algo que está. ujú. ¿Sí? Eso es como muy, muy complejo también dentro del mundo de ideas de Steiner y muy interesante. Bueno, no sé si nos puedas contar un poquito de este encuentro entre Steiner-Nietzsche. Bueno, ya hemos mencionado Mm. algunas cosas, pero se da Sí, mm, porque sí, le piden sí, algo, sí, ¿no? decime. ¿Se da por eso o no? Exacto, sí, es así. Cuando Steiner tiene, yo no sé, si sí, un poco más de 30 años, 30 y pico, él Ujú, ya había leído a Nietzsche, todavía no había escrito el libro que escribió sobre él, y la hermana de Nietzsche le pide si él puede ir a organizar el archivo de Nietzsche. La hermana ujú, sabía que Steiner se había ocupado de organizar el archivo de Goethe y de Schiller, ujú, entonces le pide si él puede hacer este trabajo. Steiner va con gusto a hacerlo y bueno, al final no lo hace por una serie de malentendidos que tienen entre la hermana, el editor de Nietzsche, y bueno, no sé, ahí hay un poco de lío, no sé qué ujú, habrá pasado, pero la cuestión es que no lo hace. Lo que sí hace es ordenar la biblioteca de Nietzsche y ujú, ahí es interesante que Steiner tiene la oportunidad de ver los libros que leía Nietzsche, de ver incluso qué subrayaba, qué anotaba, ujú, y es interesante que Steiner cuenta que los libros están repletos de marcas, de anotaciones, de subrayados por doquier, y de ahí Steiner saca un montón de información acerca de Nietzsche también. Y es muy, muy conmovedor también el relato que está en el curso de mi vida de Steiner, ujú, donde él cuenta cómo la hermana lo lleva a la habitación de Nietzsche y Nietzsche ya está en los últimos años de su vida y está más en otro mundo que en este. ujú. Y bueno, ahí Steiner cuenta que lo ve y que bueno, dice algo así como que ve una, que tiene una frente una hermosa frente de pensador y de artista, Ujú. cuenta. Y que lo ve y que siente como si estuviera más ya en el mundo espiritual que en este mundo, y, y cuenta que en ese momento, con la admiración que él sentía por Nietzsche, pudo ver además como una especie de luz espiritual que tenía en Nietzsche, hablando de él como un genio, que fue un genio a pesar de haber estado enfermo, y no por haber estado enfermo, sino que fue a pesar de haber estado enfermo, un genio. Bueno, eso cuenta. Ujú. Oye, pero también se atrevió a hablar del karma, ¿no? De Nietzsche, Rudolf Steiner. Sí, 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 hay algunas conferencias. Bueno, lo que tiene es que Steiner habló en varias oportunidades de Nietzsche, y bueno, si uno va buscando en distintos textos de grabados de conferencias, sobre todo, encuentra ahí materiales muy, muy interesantes. Sí, respecto del karma, bueno, es tal vez complejo, no sé si lo podemos abordar muy en profundidad ahora, pero bueno, un poco en resumen, Steiner va a hablar de la enfermedad de Nietzsche Ujú, en relación a su karma, porque según Steiner, en su otra vida, Nietzsche había lastimado su propio cuerpo, estaba dentro de tal vez de algún tipo de orden religiosa, y en esta cuestión de la iglesia de ese tiempo, donde el cuerpo era algo malo, digamos, algo que no aportaba, bueno, ujú. no sé con qué fines, Nietzsche, según Steiner, se autoflagelaba. Y eso desemboca en esta vida en su enfermedad. Bueno, ahí hay Mm, para hacer claro. una super investigación de clarividencia, a la cual yo por lo pronto no tengo muchos registros Ujú. personalmente. Oye, pues bueno, ha sido muy interesante escuchar porque, como te decía al principio, yo tenía una mala imagen de Nietzsche, o eso era lo que se nos Uh-huh. decía. O, por ejemplo, si alguien estaba Sí. deprimido, decía que leía Nietzsche para ver que Dios ha muerto Mirá qué y curioso Dios no lo que existe, decís. Sí, es ¿no? muy interesante, perdón que te interrumpí. Sí, no, no, no. Em, pero bueno, yo personalmente a mis Mm, 19 años ujú, pasé por una depresión y mm, tuve al principio ataques de pánico, bueno, una serie de cuestiones, y eso desembocó en una depresión que me duró un tiempo. Y yo, ujú. una de las cosas que a mí me sirvió muchísimo para salir de esa situación fueron los libros de Nietzsche.
Así que es lo opuesto. En mi caso fue lo opuesto. Sí, yo leí Así habló Zaratustra, en primer lugar, que es una novela, y ese libro a mí me abrió todo un mundo. Sobre todo encontré a un escritor, una persona, que hablaba de decirle sí a la vida, justamente. Y cuando uno tiene una depresión, le está diciendo permanentemente que no a la vida. Claro. Y Nietzsche dice todo lo contrario, o sea, él es un sí a la vida rotundo. Y el hecho de que él haga tantas críticas y ataque tanto distintas cuestiones y cosas, tiene que ver con poder afirmarse en la vida lo más posible. Entonces, yo le diría también, es como a una persona que anda con una depresión o algo, que bueno, que si lea Nietzsche creo que pueda encontrar recursos muy interesantes. ¿Y a qué crees que se refería Nietzsche cuando decía que era la enfermedad la que le había devuelto la razón? Eso es bien interesante y tiene que ver para mí con esto de que las épocas donde él está enfermo empieza a prestar más atención a la realidad del mundo terrenal y material, Mm, físico, mm, y por ende a su salud y a tratar de estar bien. Y esa es la verdadera filosofía para Nietzsche. No estar sumido eh, en ideales que incluso tienen que ver con algo ajeno a nosotros, que vienen dados, que ni siquiera nosotros mismos los conquistamos, sino que hay que afirmarse en la vida. Entonces cuando él dice la enfermedad le devuelve las razones, porque la enfermedad que él tiene permanentemente le hace prestar atención a su cuerpo. Él no puede mm, no prestar atención a su cuerpo. Y ese claro. prestar atención al cuerpo y a su mala salud es lo que lo obliga a desarrollar lo que él llama una filosofía para la vida y no para la Ujú. muerte, que es la filosofía de por ahí, bueno, ese mundo, esa época en la que él vivía. Y yo creo que nos pasa a todos cuando tú vives en una ciudad, por ejemplo, que yo vivía en la Ciudad de México, ¿no? Tan Mm, vertiginosa como la Ciudad de México. No sí, te das cuenta de la calidad de las calles ni nada, pero cuando tienes que andar en silla de ruedas o en muletas mm, o tienes que ir más sí, despacio por lo que sea, entonces te empiezas a dar mm, cuenta de todas las cosas que faltan, de todas las cosas, claro, ¿no? Que sí, te tal cual, duelen. Entonces como tal que cual, tu conciencia es otra, ¿no? Como que sí, bajas a la tierra un sí, poco, se puede decir. sí, 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 bueno, hay algo en el sufrimiento, ¿no? Hay algo en el dolor bueno, evidentemente hace que nos enfoquemos, no nos deja Ujú, otra opción. exactamente. Y bueno, no sé, algún misterio habrá ahí. Mm, Mm. Bueno, y sí, entonces tú como mm. estudiante de filosofía o experto en Sí, filosofía. no, bueno, autodidacta más que nada, porque yo sí, cursé un año de filosofía Ujú, y fue algo con lo cual no me llevé bien a tal punto que al próximo año tuve que dedicarme a la jardinería. mm, Tuve que bajar desde esas alturas hacia la tierra, entonces tuve que dejar porque no me era sano, era muy mental. Y bueno, después me dediqué a estudiar por mi cuenta y soy un gran lector, ujú. me gusta muchísimo, me fascina la filosofía. Bueno, entonces entiendo que no hubo una relación de amistad entre Nietzsche y Steiner. No en el plano físico, en el plano Ujú. espiritual yo creo que hay sí una enorme amistad, que bueno, eso no sé, estará por verse, tal vez también en próximas encarnaciones de Steiner y de Nietzsche, no lo sabemos, pero sí que Nietzsche llegó al alma de Steiner de un modo muy profundo, que Steiner lo tenía muy, pero muy valorado, el, la obra de Nietzsche, lo que Nietzsche había producido, eso sin lugar a dudas. Qué bonito esto que dices, o sea, Mm, eso de que seguro que son amigos mm, espiritualmente, eso es sí, mm, bonita manera de ver sí, las cosas. mm. Bueno, entonces cuéntanos un poquito de lo que tú has escrito ahora. Bueno, yo el último libro que escribí se llama Los Cantos del Discípulo. Ujú, Y bueno, está basado en los textos que están en el libro Cómo se alcanza el conocimiento de los mundos superiores mm, de Rudolf Steiner, también ujú, llamado La Iniciación. ujú, Yo lo que quise hacer en ese libro
fue algo muy personal, que es que yo ya había leído como 4 veces ese libro Mm, y a pesar de que me parecía que había cuestiones muy importantes para mi vida, ujú, yo no podía retener eso. Mi memoria se negaba a ujú, retener esas cosas, entonces yo decidí construir con ese libro otro libro de ujú. poesías y poemas con las cosas que a mí me parecían más trascendentales de ese libro. Y así Ujú. poder hacerlo, bueno, más, Tuyo. más mío, exacto. Ujú. Entonces, bueno, esa es la intención de ese libro que afortunadamente la editorial antroposófica ha decidido publicar con mucha Ujú. alegría para mí. Ujú. O sea que ese ya lo podemos encontrar en la librería, ¿no? Ese está, sí, pero yo no sé si, creo que llega a España, pero hay que pedirlo, sí, acá. Mm, Me ujú. parece que ahora no está allá. Pero bueno, creo que se pide, según tengo entendido, en la editorial antroposófica, en la página. Sí. Ujú. Ok. Después tengo otros textos escritos, pero bueno, están en realidad, tengo yo acá en casa, más que nada. Y Mm, bueno, eso ya habría que pedírmelos a mí, y es, bueno, es otra historia. muy bien. Y también tienes cursos, y uno de ellos es este, que por eso Sí, me así impactó es. el tema. Sí, sí, saqué este curso en agosto de este año, después de, bueno, de estar siempre muy interesado en Nietzsche y también en Steiner. Y bueno, también ante esta visión que yo también tenía un poco de que Nietzsche está subvalorado dentro del mundo de la antroposofía, Ujú. eh, he querido restaurarle un poquito su imagen. Mm, Y nada, y sí, sí, tratar de mostrar un poco lo bueno también que tiene, como así lo malo, porque también, bueno, hay que ver, ¿no? El bien y el mal, cada quien claro. puede decidirlo, pero bueno, en el curso vamos viendo cómo hay cosas muy, muy provechosas, fructíferas de la Mm, filosofía de Nietzsche, y otras donde, bueno, tal vez haya que tener ciertos recaudos claro. y leerlo con cierta cautela. Ujú. Ujú, sí, Y ese curso se sí, llama Friedrich Nietzsche y la antroposofía. sí, ujú, así ¿Y es. ese en dónde Está, lo está en pueden comprar? en la página si entran a la página de la revista, ¿De la eh, revista Numinus? sí, Ujú, si entran en el Facebook o en Instagram de Numinus Antroposofía, ujú. ahí pueden encontrar los cursos. Ujú, sí, ¿Y es el único sí. que tienes en puerta o tienes más? En este momento estoy lanzando otro, Mm, justamente, ujú, que sale ahora el 1 de noviembre y que se llama La Fuerza del Yo, mm, que tiene que ver, está basado en un ensayo que escribe Steiner ujú. sobre ética y que Steiner llamó El egoísmo en la filosofía. Ok. Es muy interesante también ese ensayo, Ujú, eh, hace todo un recorrido a través de la historia de la filosofía, buscando sobre todo dónde está el fundamento para nuestro obrar, ¿no? La ética. Dónde ujú, podemos encontrar los fundamentos para actuar en el mundo y un poco para los fundamentos del conocer también están un poquito en este ensayo. Pero más que nada es ujú. eso. ¿Dónde encontramos los fundamentos para el bien y el mal, justamente? ¿Cómo podemos determinar qué es bueno y qué es malo? Bueno, Pues es es un poco sobre eso. un tema muy interesante porque a veces nos cuesta Mm, trabajo, ¿no? sí, ujú, La sí, medida. sí, sí, sí. Sí, sí, ajá, tal cual, sí. A mí me apasiona también ese tema y bueno, creo que también es un ensayo muy interesante dentro de lo que es sí, la visión eh, de la antroposofía en Ujú, general, porque en este ensayo, bueno, tiene otro color que muchas de las cosas que yo he leído de Steiner, y no sé, bueno, no quiero ahondar mucho en eso, pero sí, porque por ahí es largo y bueno, tal vez no lo puedo
así tan brevemente Resumir, explicar, dices. pero claro, sí, sí, tal cual. Ajá. Pero bueno, es realmente algo muy, muy apasionante. Y sabes que es muy interesante, por ejemplo, observar ahora estas dos personas, ¿no? A Steiner y a Mm, Nietzsche. sí, Yo no puedo evitar proyectarme en ellos, ¿no? En su ujú, manera de pensar, de los dos, que son como tan sí, distintos pero tan sí, cercanos. ujú, Y es interesante cuando escuchas tantos puntos de vista. Me estaba imaginando mm, una escuela, imagínate, en la que mm, hubiera tres ponentes, no tres profesores, tres ponentes de un ajá, mismo tema, ¿no? Y que expusieran, a mí me sí, parece esto y el otro también, a mí me parece esto y el otro también, sí, o su opinión. ujú, Y entonces que cada alumno, mm, ¿no? Saque sus conclusiones o mm, busque. Eso ya ujú, para mí es un poco sí, lo mm, ideal, ¿no? De esto. está buenísimo. Ujú, sí, sí, está buenísimo eso. Es una Claro. grandiosa idea, me parece. Sí, Claro, sí, sí, sí. porque aprendes de Sí, todo y no puedes ujú, evitar conectar con uno y con otro, porque aunque Nietzsche y Steiner claro. parezcan muy distintos o muy distantes, en realidad Ujú, eh, yo me identifico muchas veces con Steiner y ahora que has dicho lo de Nietzsche, pues me he identificado muchísimo con Nietzsche. claro, ujú, sí, sí, sí. Sí, ujú, O sí, sea, tal cual. enriquece Hay, mucho. sí, justamente, enriquecedor, o sea, poder tener distintas perspectivas y realmente creo que en lo que es el mundo de ideas de Steiner está tan repleto de perspectivas que a veces hasta uno diría, bueno, pero el muchacho se está contradiciendo, Ujú, este, ujú, porque bueno, hay cuestiones que no son simples, entonces la realidad me parece que no es algo muy simple ujú, y entonces bueno, hay cosas que desde un punto de vista se ven de una manera y vos girás un poco y entonces lo ves de una manera muy distinta y bueno, ujú. es el desafío, ¿no? También como poder, no, también esto de no creer que uno tiene la verdad total, ¿no? Claro. Como poder decir, a ver, yo pienso esto, o sea, entonces, bueno, el otro piensa otra cosa, y bueno, juntos podemos tal vez armar la película completa. O sabes qué, o Sí, también entender por qué tú piensas mm, lo que piensas, o sea, porque algo te mm, ha llevado a pensar eso, ¿no? O sea, tu ujú, vida, tu historia, tu contexto, o sea, claro, sí, y yo creo que la ujú, contradicción es muy válida en todos los seres humanos mm, porque sí, nos vamos haciendo, ¿no? Nos vamos ujú, construyendo. Y sí, entonces hoy pienso que el chile es el mejor alimento del mundo, pero mañana con mi mm. gastritis te voy a decir lo contrario. Te voy a decir, no, el chile Sí, es lo peor de la vida, no lo comas, ¿no? sí, tal cual, así es. Sí, 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 uno va también, quiero creer, creciendo, desarrollándose y en esto va soltando envolturas de alguna manera, ¿no? Y bueno, y esas envolturas implican que uno ya no piensa como antes, pero uno sigue siendo el mismo. Lo que pasa es que hay desarrollos, ¿no? Dentro dentro de uno. Qué sé yo, la planta, por ejemplo, da flores, pero no da siempre la misma flor. Y es la misma Ujú, planta, pero claro. bueno, va dando distintas flores. Sí, no vivirlo con ese apego, ¿no? Con esa, Claro. no sé cómo Ujú. llamar, no sé si la palabra sea Mm. el verlo como una Mm. religión, como algo así, ¿no? Claro, es que hay algo, me parece, en el ser humano que quiere encontrar la verdad y fijarla ahí y se acabó, ¿no? Y sin Ujú. embargo, bueno, no sé si sería tan bueno que sucediera eso, ¿no? Porque, ¿qué queda después? No sé si queda algo. Es Sí, interesante bueno. esto de poder, como lo plantea Steiner, ¿no? También, como bueno, la verdad es un hecho creativo. O sea, ¿por qué? Ujú, Porque es una. Y bueno, y sí, al alcanzar ciertas verdades, con el tiempo también la verdad muta. Entonces ujú, esto puede resultar paradójico, controversial, contradictorio, ujú. pero también puede que sea así. Entonces, si la verdad va cambiando, bueno, uno tiene que ponerse creativo y para ir acercándosele, digamos. Y como Claro. dice Unamuno, entre todos en algún momento algún pelo de verdad le arrancaremos a Dios. Claro, pero tampoco clavarnos en eso, ¿no? También hay que disfrutar la vida Claro. un poco. Ujú.
Sí, y bueno, y ahí aparece Nietzsche. Y sí, hay que decirle sí a la vida. Claro. Pues ha sido un gustazo charlar contigo, Martín. Muchísimas Bueno, gracias por compartirnos el otro Nietzsche que no conocíamos. bueno, bueno, muchas gracias a vos. Para mí también fue un gustazo enorme y una alegría poder compartir esto, así que muy, muy, muy agradecido. Muchas Pues gracias, Caro. esperamos tenerte por aquí más seguido. Sí, cuando gusten. Muchísimas gracias a Martín Godino por haber estado con nosotros y compartir esta charla tan interesante. Gracias por aclararnos, para los que no sabíamos, que Nietzsche tenía esta visión y que es interesante, ¿no? Cómo te comparten los profesores las enseñanzas o cómo las percibes como alumno, cómo recibes esta información y todo lo que te rodea también. Es muy, muy bonito, muy conmovedor para mí ver cómo Steiner tenía ese deseo y esas ganas de conocer ese otro lado, esa otra manera de vivir, de estar en el mundo, ¿no? Es maravilloso. A mí también me encanta escuchar personas que piensan lo opuesto a mí. Me encanta conversar con personas que son puramente científicas, no para debatirles, no para demostrarles que yo tengo la verdad, no, simplemente para comprender, para ser más compasiva, para entender su postura y ver en qué puntos nos encontramos. Y es maravilloso. A mí este tipo de cosas me encanta y de hecho me encantaría traer personas que están fuera de la antroposofía también y escuchar y cuestionarlos y no sé, me parece muy interesante. He estado en diferentes puntos en mi vida, ¿no? En las que estoy con una religión, en la que tengo un sistema de alimentación y luego cambio y luego voy a otro. Y para mí esa experiencia, ese poder experimentar y vivenciar cada una de esas etapas con pasión, con decisión, me parece enriquecedor y me parece puro, ¿no? Es auténtico. Así que yo invito a toda la gente a que si estás ahí en cualquier punto de pensamiento, lo vivas, lo vivencies intensamente y luego te des la oportunidad de vivir el otro lado, el otro extremo y los grises y todo es enriquecedor, es maravilloso. Y sé que va a ser también por etapas, dependiendo de la edad en la que te encuentres, no va a ser igual un adolescente o no lo va a tomar igual un adolescente que una persona de 50 años o que una persona de 90 años. Es eso lo mágico, ¿no? Lo enriquecedor. Así que bueno, pues espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner, también en nuestra web palabraderudolfsteiner.com. Te recuerdo que también puedes ser miembro de nuestro canal. Ahí vas a encontrar lecturas de Rudolf Steiner que no están en público, entrevistas, charlas. Y vas a poder ser parte también de nuestro canal en Telegram, donde te voy a poder informar de cuándo es la siguiente entrevista, la siguiente charla, para que tú te conectes con nosotros y lances tus preguntas también a estos maestros que nos comparten todo eso que saben. Así que muchísimas gracias. Ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.